Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a este canal. Una vez más, hablando con ustedes después de mucho tiempo. Gracias a Dios, muchas bendiciones. Gracias a todos por sus escritos, sus palabras. Eh, bueno, Padre, otra vez, con mucha alegría, con mucho sueño, pero muy agradecido con Dios, con la vida que nos da por seguir adelante, porque seguimos cultivando frutos y exportando mucha alegría por medio de este canal a muchas personas. Y hoy va a ser una charla o, no sé, una enseñanza quizás muy especial. A lo largo de este tiempo que he estado así como de vacaciones en este canal, han surgido varias preguntas, surgido varias dudas que me han hecho, que me han enviado también al Messenger, que la gente pregunta y hay que solucionar esos problemas o esas dudas si está dentro de nuestras posibilidades. Se han hecho varios videos de otras personas, digamos, de la comunidad judía, hablando sobre la ley, sobre eh, la Torá, ¿cierto? Sobre eh, el cristianismo también y cosas así. Y siempre surgen las dudas, siempre surgen las preguntas, como la siguiente, la Torá, o más bien la ley oral. La Torah oral, la ley oral, es mentira, porque siempre nos han dicho, digamos, a los judíos, siempre nos dicen como, es que ustedes siempre siguen leyes de hombres, esas son mentiras, son mitos, puras alegorías, cosas de brujería y un montón de cosas ahí que están escritas en ese libro del Talmud. Y en sus otros libros de sus rabinos, que son solo cuentos ahí místicos y cosas así, pero no hay nada verdadero en esas palabras. Bueno, pues la idea es que hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la Torah oral, pero ¿para qué hacemos ese resumen? Para traer como una respuesta que yo considero que es adecuada a ese tipo de preguntas o de afirmaciones. Entonces, pues yo preparé como un bosquejo así para no demorarme a hacer un video más o menos ameno, agradable para todos ustedes. Bienvenidos, mi nombre es Nathan Rocha y empezamos con esto. La Torah oral, la ley oral, ¿es mentira? ¿A qué se refiere todo esto? ¿Qué clase de escritos son esos? Y bueno, ¿qué conexión tienen con la Torá? ¿Qué conexión tienen con la ley realmente? Y para empezar, pues hay que resumir un poco rápido, qué es la Torá oral. La Torá oral es la ley que entregó Dios a Moisés, ¿sí? Desde el primer momento en que empieza a hablar con Moisés, incluso desde antes, desde el primer momento en que nosotros vemos que está escrito en la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues eso fue algo que escribió Moisés, que Dios le dijo que escribiera. Entonces desde ahí empezamos a ver que la definición de Torah oral, pues es oral, es decir, hablar. Y Moshe hablaba con Dios, Dios habló con Moshe, con Moisés. Y pues empezamos a entender que la Torah oral aparentemente está implícita, ¿cierto?, dentro de los escritos de la Torah escrita, porque es muy difícil escribir algo si no me lo dictaron. Y pues Dios le dictó a Moshe todas esas cosas, entonces fue de manera oral y Moshe las escribió por un mandamiento de Dios. Dios le dijo, escribe esto en un libro y él lo escribió. Entonces ahí empezamos a entender que la Torah oral, la ley oral, tiene significado. Ahora, la Torah oral, ¿sí?, la ley oral que nosotros conocemos, es una compilación
de leyes que no fueron escritas dentro de los 5 libros que nosotros o que se conocen como Pentateuco o la Torá escrita. Lo primero que hay que tener en cuenta es que muchas personas creen que el Talmud es la Torá oral. Y no, el Talmud no es la Torá oral. La Torá oral es la Mishnah. Entonces el Talmud se divide en la Mishnah y la Gemara. Están las Mishnayot y las Gemarot. ¿Sí? La Mishnah o las Mishnayot en el plural son ese tipo de cosas que se fueron transmitiendo, leyes que se fueron transmitiendo desde Moisés por medio de Josué y los de la gran asamblea hasta los profetas y hasta los rabinos hasta nuestros días. O hasta, más bien, hasta los días del segundo templo, después del segundo templo. ¿Sí? Se compilaron y después de eso, los sabios que continuaron de ahí empezaron a discutir sobre esas Mishnayot. ¿Para qué? ¿Para qué discutir sobre esas Mishnayot? Porque el tiempo transcurre y la tecnología y los cambios sociales, políticos, culturales, económicos, crean espacios distintos todo el tiempo. Cada año, cada 100 años, cada 200 años. Las cosas van cambiando. No es lo mismo el Pesaj o la Pascua que celebró el pueblo de Israel en Egipto a la que celebró después estando en la tierra de Israel. Y no es la misma que celebró en la tierra de Israel que celebraron inmediatamente que entraron a la tierra de Israel a la que se celebraron, por ejemplo, después de estar muchos años viviendo en la tierra de Israel, en la época de los profetas cuando fueron exiliados, que algunos se demuestra incluso en la Biblia que incluso Pesaj no guardaban porque estaban exiliados y seguramente privados de esa posibilidad. Y no es el mismo, no es la misma Pesaj que se celebró en la época del Segundo Templo. No es el mismo Pesaj que se celebró, por ejemplo, en España, cuando estaban los judíos en España, o cuando se celebró los judíos en Alemania, o cuando celebramos el Pesaj hoy en día. No es lo mismo, porque todo va cambiando. Entonces, esas discusiones legales entre los rabinos se llama Gemara, y esas discusiones tratan sobre las Mishnayot, sobre las leyes que fueron dadas al pueblo de Israel de manera oral a Moshe, y parte de esas leyes se le permitió a Moshe escribirlas en un libro y parte no. ¿Sí? Parte se le entregó y se le permitió que fuese escrito en un libro y parte no. Entonces, esas tradiciones, digamos, de pasar de un maestro a un discípulo y así, se conservaron y esas leyes llegaron hasta nosotros. Los sabios en la Gemara empiezan a discutir cómo es posible que esas leyes se puedan cumplir en su época, en esa época, y cómo seguirlas cumpliendo a través de las distintas generaciones. Esa es la Torah oral, digamos la Mishnah. ¿Por qué se le llama Torah a todo lo que sea sabiduría de la Torah y los rabinos y todo esto? Porque cuando la Torah fue entregada en el monte Sinaí, Dios se la entregó a Moshe, que tenía una capacidad mental mucho más desarrollada que el pueblo de Israel, y Moshe alcanzó a recibir todas las discusiones rabínicas, halágicas, incluso a las de nuestros días, incluso esto que estoy diciendo hoy lo recibió él, ¿sí? Y yo por eso solo soy un transmisor, nada más. Y no un modelo, sino un transmisor que intenta describir ese tipo de situaciones a las demás personas como las que están viendo estos videos, que quizás ignoran este tipo de cosas, otras ya lo saben, o situaciones así. Ahora, ¿qué fue primero, la Torah oral o la primera escrita, o la Torah escrita? Entonces, pues, lo que tenemos que entender es cómo la Torah se nos dio. Entonces vamos a ir al libro de Génesis, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dice aquí en español, esta es una versión en español de la Torah,
en español y en hebreo, pues lo voy a leer en español. Dice el versículo 3, y dijo Dios que sea la luz o que haya luz, y hubo luz. Y dijo Dios. Aquí no dice como que escribieron y que luego fue la luz. No, dijo Dios. Entonces, lo que entendemos nosotros es que la Torá se transmitió primero de manera oral y luego se escribió. Está escrito en los Levíticos, en los Números, en el Éxodo, en los Deuteronomios, que siempre Dios decía, y le dijo Dios a Moshe, ¿sí? Le dijo Hashem a Moshe. En esta ocasión dice Dios, Elohim. En otras ocasiones dice Hashem, le dijo a Moshe, ¿sí? Y entendemos que la Torá se transmitió primero de manera oral y luego se permitió que fuese escrito. Así fue también en la época del Segundo Templo, cuando se destruyó el Segundo Templo, que los rabinos decidieron que esas leyes que se habían escrito, que se habían transmitido, perdón, de manera oral, se escribieran para que se perpetuaran, es decir, que llegaran hasta nuestros días. Entonces la Torá oral fue primero que la Torá escrita. Natán, pero ¿cómo puede decir eso? Está escrito en la Biblia. Dios dijo que haya luz y sea la luz de manera oral. Luego se escribió esto para que quedara contemplado, digamos, estampado, ¿cierto? En un libro para que pudiéramos aprenderlo hoy en día, porque si no sería muy difícil. Ahora, un ejemplo de eso es la fiesta de Pesaj. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al libro de Éxodo 12. Vamos a ir al libro de Éxodo 12. Entonces, en este libro nosotros encontramos, digámoslo así, como una de las primeras leyes, sino que la primera ley que Dios le entrega al pueblo de Israel. Leyes, digamos, ya específicas. ¿Sí? Dice acá, y le dijo el Eterno, o sea, Hashem, Yud Ked Vav Kei, a Moshe y a Aarón en tierra de Egipto, en la tierra de Egipto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Se lo habló en la tierra de Egipto. Como por ejemplo hay unas personas que piensan que si no están en Israel no pueden cumplir la Torah, o que si todos los judíos no están en Israel no se puede cumplir la Torah. Bueno, aquí estamos viendo que el pueblo de Israel estaba en la tierra de Egipto y Dios les ordena en la tierra de Egipto que sea este mes para vosotros comienzo de mes, que sea para vosotros el primer mes del año. Decida toda la congregación de Israel, el día 10º de este mes tomaréis un cordero por cada casa paterna, o sea, un cordero por cada familia. Casa paterna, digamos, la paternidad, los padres eran muy importantes en esta época y hasta ahora, ¿cierto? Y un cordero por cada familia, y si fuera pequeña la familia, para el cordero lo repartirá con la familia vecina a su casa según el número de sus almas, calculando la red según lo que cada cual pueda comer. Calculando la red según lo que cada cual pueda comer. ¿Por qué más bien no Dios le manda a decir a Moshe que a cada persona, a cada individuo en especial, le dé tanta porción si Dios lo sabe todo? ¿Por qué le ordena a la gente que calcule la red según lo que cada uno pueda comer? Porque precisamente existe la ley de guardar el mes. Ese era el mes de Aviv, como el primer mes, en donde se iba a realizar la Pascua, ¿cierto? El Pesaj, más bien. Y el cálculo de cómo debe vivir la res lo tenían que hacer las personas de esa familia a las que les sobraba una res, les sobraba carne, ¿cierto? Y después de eso, pues repartirlo a cada uno según pudiera comer. La Torah oral, la Mishnah, nos dice cómo se hacía esa repartición. Y los rabinos, después en la Gemara, hablan sobre esa repartición, cómo se va a perpetuar eso hasta nuestros días. ¿Cómo se va a perpetuar eso hasta nuestros días? Esa es la Torah oral. Nosotros hacemos los cálculos porque Dios nos dio cerebro para pensar. Entonces, Dios le da la oportunidad al ser humano de, por decirlo así, aportar en la construcción de la ley. Seguro ya Dios dio unas determinaciones, pero el pueblo sigue construyendo. Ahora, hay una gran diferencia
y en esto ya empieza a radicar, pues, en esto empieza a darse, digamos, a argumentarse o construirse mejor el propósito de este video. Hay una diferencia entre una ley y una condición. Una condición puede ser una ley también, como lo vamos a ver en esta ocasión. Pero, para el ejemplo, el pueblo de Israel recibe la Torá, ¿sí? Pero para poder recibir la Torá tenía que cumplir con unas condiciones, con ciertas condiciones. Las condiciones con las que tenía que cumplir el pueblo de Israel se remontan primero desde Abraham, que se circuncida y circuncida a sus hijos y a sus criados y a todas las personas, hombres que tenía a su alrededor, ¿sí? Que estaban en su casa. Esta es una de las primeras condiciones. El pueblo tenía que ser circuncidado. Otra de las condiciones que se dio es que una persona podía ser parte de la familia de Abraham, podía formar parte de la familia de Abraham, como el siervo Eliezer, ¿cierto? Pero lo importante era que el pueblo Abraham pudiera tener hijos de su propia semilla, de su propia estirpe, ¿sí? Vemos en la Torá, en Génesis, que Dios Abraham, no sé, no sé si se puede decir como que se queja o le dice, le pide a Dios, bueno, yo no tengo hijos, solo tengo a mi siervo Eliezer, ¿sí? Que fue como de la primera persona, aparte de su esposa, que se vinculó a ser miembro de la casa de Abraham. Y entonces Dios le da la oportunidad de tener un primer hijo, que era Ismael, porque la esposa de Abraham era estéril. Y luego le da la oportunidad a ambos de Sara y Abraham, de tener un hijo propio, que era Abraham Itzhak. ¿Sí? Entonces es importante que haya haya prurvu, como se dice en español, multiplicación, ¿cierto? Tanto de manera natural, como tener hijos, como también que haya personas que se adhieran. Pero no es porque él buscó que se adhiriera, sino que la persona, Eliezer, decidió seguir a su patrón, Abraham. ¿Sí? Y luego otras personas se fueron adhiriendo, digamos, en la parte ya cuando Moshe recibe la Torah, ¿sí? En el pueblo de Israel, ya cuando está en Egipto. Dice que antes de comer el cordero de Pesach, se circuncidaron, ¿sí? Circuncidadas a todo el pueblo de Israel. Incluso dice ahí al que sea gentil, ¿sí? Extranjero. A ese también se le da la oportunidad de comer de ese cordero para salir de Egipto, pero la condición era la circuncisión, guardar la Torah, es decir, guardar los mandamientos de Hashem. Esas condiciones, ¿sí?, se fueron un poco poniendo un poco más robustas en el momento en que Dios saca al pueblo de Israel y les dice, bueno, les voy a dar la Torah. Y para esto necesito primero entregarles 10 condiciones, 10 palabras, que son también 10 leyes, 10 mandamientos, que son, digamos, los antecesores de la Torah, ¿sí? Y tenemos, pues, los 10 mandamientos, ¿cierto? Que están en Éxodo 20. Vamos a ir a Éxodo 20 y los leemos, o las 10 palabras, como se llaman en el judaísmo. Está en la parasha de Yitro, Jetro, que era el suegro de Moshe, que era de hecho un no Israel, que luego acepta la Torah porque dice, he escuchado todo lo que Dios ha hecho contigo, ha hecho con el pueblo de Israel en Egipto y todo esto.
y celebraron una gran asamblea y hubo fiesta, comida y todo, y él se adentra, se mete en el pueblo de Israel. Ahora, dice aquí, por ejemplo, y dijo Dios todas estas palabras, las dijo primero y luego las escribió, ¿cierto? Porque dice que harás unas tablas de piedra, yo escribiré estas palabras, las escribió primero las dijo, ¿sí? Entonces dice, yo soy el Eterno tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás dioses fuera de mí, no te harás esculturas ni imágenes de lo que arriba en el cielo y abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra, no te postrarás a ellas ni las servirás, pues yo soy el Eterno tu Dios, soy Dios celoso castiga a los hijos, que castiga en los hijos los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de quienes me aborrecen, pero soy misericordioso hasta la milésima generación de quienes me aman y cumplen mis mandamientos. Es decir, los hijos sí pagan por los pecados de los padres, pero dice aquí, de los que me aborrecen, ¿cierto? Pero si no, pues obviamente va a ser generoso y misericordioso y no va a haber ningún pago de pecados de los hijos sobre los pecados de los padres. Ahora, no pronunciarás el nombre de tu Dios en vano, porque el Eterno no tolerará que su nombre sea invocado falsamente. Te acordarás del día de reposo, Shabbat, para santificarlo, ¿cierto? Y ahí están todos los 10 mandamientos, no los voy a leer todos, pero ahí están las 10 palabras. Ahora, en muchos videos he dicho que cuando aparece una letra P después en el hebreo, después de cada texto, es porque eso es un paréntesis para desarrollar una idea que se dio antes o durante o después de ese evento. Y aquí aparece una letra P. Vamos a ver si se puede. Ahí está la letra P grande. ¿Sí? Y aquí aparece, estos son los 10 mandamientos aquí arriba, y aquí aparece la letra P, y aquí aparece una idea que se va a desarrollar, y es que dice, Vejolam oimeta kalot veta lapidim vet kol hashofar, todo el pueblo, todos los rayos, todas las cosas que se dieron, las luces, las voces, todo esto, ¿cierto? Y estaban temblando, y estaban lejos, y le dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y te escucharemos pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y aquí es donde entra la Torah oral. Y el Midrash y la Gemara explican que el pueblo de Israel, cuando Dios les empezó a hablar, a decir las 10 palabras, no pudieron soportar los 10 mandamientos. Creo que solo llegaron hasta el tercero o la mitad del primero, algunos dicen. Y murieron. Y Dios los resucitó. Pero cuando resucitaron, no sabían qué había pasado, pero sabían que algo había pasado. Y entonces le dicen a Moshe, no, hable usted con Dios, porque nosotros no queremos morir. Entonces, entendemos que el pueblo recibe los mandamientos, ¿sí? Pero se los dio por medio de Moshe. Y Moshe luego, después de que recibe estos mandamientos, sube al monte para recibir las tablas, o sea, el testimonio, ¿cierto? Y eso lo encontramos porque a las tablas se le llama testimonio en Éxodo 25, 16. Acá en Éxodo 25, 16 nos va a decir que, dice acá, pondrás en el arca el testimonio que os daré. ¿Sí? El testimonio era pues estas tablas que estaban escritas por el dedo de Hashem, ¿sí? Que las había hecho Moshe, las tablas, ¿cierto? Y las esculpió Moshe y Dios escribió sobre ellas con su dedo. Eso era el testimonio, es decir, lo que yo les entregué de manera oral ahora es un testimonio que está de manera escrita. Y ese testimonio, esas condiciones, ese es un sello, ¿sí? Que no se puede romper, porque si se rompe, pues entonces va a haber desgracia, ¿sí? Va a haber mucha desgracia. A eso nosotros llamamos mandamientos. Pero luego Moshe se va al monte y recibe otros tipos de mandamientos, más y más mandamientos, más y más mandamientos. Incluso recibe el mandamiento de construir un tabernáculo.
¿sí? Con un candelabro, con una mesa, con un montón de cosas. Y recibe muchas más leyes sobre qué hacer con los idólatras, qué hacer con cómo guardar Shabbat. Todo esto recibe esas leyes y parte de esas leyes se le permite escribirlas y parte de esas no. Se transmitieron de manera oral. Ahora, cuando los profetas, ¿sí? Cuando los profetas hablan de que el pueblo de Israel transgredió los mandamientos y que por eso hubo esta desgracia o esta desgracia, ¿a qué se están refiriendo? Porque es que mucha gente dice, no, es que hay un libro por ahí que dice que si uno no guarda toda la ley, si uno quebranta un solo mandamiento, entonces quebrantó toda la ley. Entonces, si no va a guardar toda la ley, entonces ¿para qué? Entonces mejor no la cumpla. Eso dice por ahí. Pero aquí la Torah y por medio de los profetas nos vamos a dar cuenta que no es así. Que a lo que se refiere la Torah de que si digamos, se pierde uno de estos mandamientos, si no se cumple uno de estos mandamientos, el pueblo va a ser exiliado y va a haber destrucción, va a haber un montón de cosas. No se refiere a, por ejemplo, dejar de ponerse tefilín o dejar de comer matzá incluso, ¿sí? Comer pan con levadura. Incluso si una persona llegase a comer pan con levadura en Pesaj, no va a desaparecer y no se va a morir, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Va a ser cortado el pueblo de Israel, pero si fue que cayó por error o alguna cosa, pues no va a morir. Entonces, ¿cómo va a ser una persona que, no sé, en Pesaj está comiendo y de pronto pasa alguien y le pone un pedazo de pan leudado en su comida y este sin darse cuenta lo come y entonces por eso se va a morir? ¿No? O por ejemplo el pueblo de Israel que hoy en día no puede celebrar, los sacerdotes no pueden hacer sacrificios en el templo, entonces vamos a desaparecer y vamos a morir porque no se pueden hacer sacrificios, porque eso fue lo que ordenó el Eterno, y si no se cumple un solo mandamiento, entonces ya toda la ley se incumplió, ¿no? A lo que los profetas se refieren cuando dicen que por no cumplir mis mandamientos, ¿sí? Es a esas 10 condiciones que se entregaron, a esas 10 condiciones. Una de esas tantas pruebas, hay muchas pruebas, ¿sí? La vemos, por ejemplo, en el Salmo 81. Por ejemplo, vamos a ir al Salmo 81. Es un salmo que me hicieron el favor de recordarme y pues lo vamos a traer a colación. En este Salmo 81 nos explica de manera detallada a qué se refiere, qué quiere decir las 10 condiciones. Dice, por ejemplo, para el director del coro, sobre el Gitit, Salmo de Asaf. Asaf era miembro de la comunidad de levitas. Cantad con júbilo al Dios, fortaleza nuestra, cantad al Dios de Jacob, entonad el cántico, tocad el tamboril, la dulce lira y el arpa, tocad la trompeta ante la luna nueva, la luna plena de nuestra festividad, porque es un precepto para Israel, una ordenanza de Dios de Jacob. Ese es un precepto, tocar la trompeta. Él los señaló en Josué por testimonio cuando salió contra la tierra de Egipto. Oí una voz que no conocía. Libré su espalda de la carga. Sus manos fueron liberadas de los cestos, es decir, de la esclavitud de Egipto. Me llamaste en tu tribulación y yo te rescaté. Te respondí en el lugar secreto del trueno, o sea, en el monte Sinaí, cuando les dio las tablas. Te lo probé en las aguas de Meribá. Escucha, oh pueblo mío, que yo te amonestaré, oh Israel, si quisieras escucharme. No habrá Dios extraño en medio de ti, ni adorarás ningún Dios ajeno. Yo soy el eterno tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Abro la boca, que yo la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, e Israel no quiso saber nada de mí. Por lo que los dejé ir tras la obstinación de su corazón, para que anduvieran en sus propios pecados, en sus propios consejos. Oh, si mi pueblo quisiera escucharme. Oh, si Israel anduviera en mis caminos, yo aplastaría prestamente a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los aborrecedores del Eterno le adularían, pero su castigo durará para siempre.
A los de Israel los alimentaría con la flor del trigo y con miel salida de la roca les satisfaría. ¿Qué quiere decir esto? El salmo es muy claro. Se está cita otra vez Éxodo 20, ¿sí? El inicio de Éxodo 20 está diciendo, si cumplieres estas leyes, esto es lo que va a pasar. Pero dice, pero si te arrepientes, si mi pueblo quisiera escucharme, si Israel anduviera en mis caminos, otra vez, si se devolvieron otra vez, ¿sí? Entonces, los escucharía y quebrantaría a sus enemigos. ¿Cómo puede ser esto posible si está escrito en ese otro libro que si uno incumple un solo mandamiento ya quebró todo y ya está mal? Entonces, si uno no... Entonces dicen, ustedes no cumplen la Torah porque ustedes no pueden cumplir todos los mandamientos ya hoy en día, entonces no cumplen ninguna parte de la Torah. No. A lo que se refiere es precisamente a esas 10 condiciones que se le entregó al pueblo antes de entregarle el resto de la Torah. ¿Cómo sabemos eso? ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel recibe la Torah en Éxodo 20, unos capítulos más adelante, ven que Moshe se está demorando y dicen, ¿dónde está ese Moshe, hijo de hombre que se demora? No sabemos dónde está. Entonces hagamos un Dios, ¿sí? Que nos saque, miremoslo como que nos haya sacado la tierra de Egipto. Y construyeron, o aparentemente se construyó, un becerro de oro. Y ahí quebrantan uno de esos 10 condiciones. Cuando se quebranta una de esas 10 condiciones, que es no hacer adoración, ni hacer objetos que tengan parecido a lo que está en el cielo o en la tierra o debajo de las aguas, se quebranta una de esas condiciones. Es por eso que Moisés tiene que bajar y cuando baja, ve que se quebrantó ese testimonio y rompe las tablas de la ley. Pero ¿qué pasa más adelante? ¿Sí? Más adelante Hashem le dice a Moshe, construye unas tablas iguales a las primeras, y yo escribiré otra vez los mandamientos como en las primeras. Así está escrito. Entonces, se renovó el pacto, pero no con cosas distintas, con lo mismo, solo que se renovó porque se escribieron otras tablas. Pero ¿qué pasa si el pueblo de Israel sigue pecando contra esos 10 mandamientos de manera deliberada? Que entonces que hay que volver a quebrar las leyes, las tablas otra vez y volverlas a reconstruir, quebrarlas y volver a reconstruir, quebrarlas y volver a reconstruir. Pues no, para eso viene el profeta Jeremías y da una salida, ¿sí? Dios le comunica a Jeremías que le va a entregar una salida al pueblo, ¿sí? Y esa salida no es el Mesías. Esa salida no es una persona que va a morir por los pecados de las demás personas. Esa salida es mucho más sencilla, pero también a la vez mucho más compleja. Es Jeremías 31, el verso 32. Dice aquí, he aquí, el 31 leemos, he aquí que vendrán días, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, porque la casa de Israel y la casa de Judá estaban juntos cuando los sacaron de Egipto, no conforme al pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Eso de que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto es importante porque el día en que se celebra el sacrificio del Cordero de Pesaj es el día Yad 14, ¿sí? El 14 de el mes de Nisan o Aviv, ¿sí? El día 14 se sacrifica el cordero y el día 15 empieza la festividad de la Pesaj o de los panes sin levadura. Por eso dice que los tomó de su mano, ¿sí? Entonces dice acá, cuando los tomó de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pacto que quebrantaron, aunque yo era Señor sobre ellos, dice el Eterno. Está hablando de eso específicamente, de esas 10 palabras. Sino que el 33, sino que este es el pacto que haré en la casa de Israel después de esos días. Israel, ya dice Israel y no de Judá, es decir, Israel y Judá juntos. Dice el Eterno,
Pondré mi ley en sus entrañas y en su corazón. La escribiré y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es decir, que eso que se habla del nuevo pacto, el nuevo pacto no es el Nuevo Testamento, sino que es después de que Dios vio que el pueblo era un pueblo de dura cerviz, ¿sí? Pero que había hecho una promesa por amor a Abraham, Isaac y Jacob y a aquellos que recibieron la Torá en el principio y por amor a su siervo Moisés. Él cuida su pacto, cuida su promesa y entonces dice, la única salida es que yo escriba en los corazones del pueblo de Israel esas leyes, esas 10 condiciones, para que cada vez que su corazón se rompa y se vayan tras otros dioses, ellos mismos se vuelvan al arrepentimiento y se reconstruya su corazón otra vez. Y asimismo, entonces se reconstruye el vínculo y ese sello otra vez se imparte y pueden entrar otra vez a ser miembros del pueblo. ¿Sí? ¿Dónde vemos esa explicación en el Nuevo Testamento, por ejemplo? Eso no existe. Porque ahí la enseñanza es que hay un nuevo libro, hay un nuevo pacto con nuevas palabras, la ley era vieja, esto ya no se hace, ahora se hace esto. Esa es la concepción de ellos, pero la concepción de la Torá es distinta. Dios, que tiene el poder de escribir con su dedo en piedras, también tiene el poder de escribir con su dedo, ¿sí?, en nuestros corazones. Y así lo hizo. Y si el pueblo de Israel quebranta una de esas 10 condiciones, pues ya anula el pacto. Pero si vuelve otra vez en arrepentimiento, se reconcilia con Hashem, pues otra vez el pacto se renueva y se renueva cada día. Ahora, ese es el nuevo pacto, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la Torá. La Torá en hebreo. En hebreo se escribe la palabra Torá de la siguiente manera. Torá. Sí, parece una J. La palabra Torá. Esas letras tienen una gematría. ¿Sí? 400, 6, 205. Eso suma 611 si mi matemática es correcta. Según el conteo que hacen los sabios sobre las leyes, tenemos 613 mandamientos. Y la palabra Torá, que aparece en la Biblia, encierra ya 611 mandamientos. ¿Dónde están los otros 2 mandamientos? Los otros 2 mandamientos fueron entregados antes de que se entregara la Torá en el monte Sinaí, que es la circuncisión, ¿cierto? Y la multiplicación y fructificación, pru urbu, tener hijos. Esos son los otros 2 mandamientos que hacen falta y se suman. No, pero Natán, también hay un mandamiento que es el de no comer la carne, el nervio ciático de un animal. No, eso no es un mandamiento. Y aquí viene, ¿sí?, como la coda de este video. Y es cuando la ley oral, ¿sí?, cuando la ley oral permite que costumbres y cuando la misma Torá escrita permite que las costumbres se hagan leyes. ¿Sí? ¿Cuándo permite que la costumbre se haga una ley? Entonces vamos a ir al libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 32. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 32. Y vamos a ver a qué nos referimos con costumbres que se vuelven leyes. Y que Dios permite que eso suceda. Y que son elecciones del pueblo de Israel. 32, 33. Y vamos a leerlo. Dice aquí, y el 30, la situación es la siguiente. Jacob se queda solo
y luego se le aparece un ángel y lucha con ese ángel, que la tradición dice que era el ángel de Esaú, ¿sí? Está luchando en contra de Jacob. Entonces Jacob vence al ángel de Esaú y entonces le dice Jacob, dime por favor tu nombre. Y él le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo. El ángel bendijo a Jacob y Jacob llamó a ese lugar Peniel porque dijo, he visto al ángel de Dios cara a cara y fue salvada mi alma. Ya brillaba el sol cuando salió de Peniel y cojeaba a causa de su muslo, porque el ángel le tocó el muslo, lo golpeó ahí y quedó rengo, quedó cojo. Por eso hasta el día de hoy no comen los hijos de Israel el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque él había tocado en el encaje del muslo, es decir, el ángel había tocado en el encaje del muslo de Jacob, en el tendón que se contrajo. Entonces, ese nervio en las reses no se come hasta el día de hoy. Y es una costumbre, no es una ley, no lo entregó Dios, sino que es una costumbre que siguió el pueblo por medio de Jacob, se lo enseñó a sus hijos y sus hijos y sus hijos y sus hijos. Se mantuvo hasta Egipto y después de Egipto y hasta hoy en día, creo que se llama Nikur, en las leyes de Shechita, después de que se sacrifica el animal, como se muestra en la Torah. Entonces se saliniza, ¿sí? Para quitarle la sangre y después de eso se corta, o creo que es al revés, se corta y después se saliniza. Se corta ese miembro, se quita y no se come. Es una costumbre que se volvió una ley y Dios lo permitió. Entonces, esas costumbres de hombres y leyes de hombres, aquí hay una ley de hombres que se volvió ley y Dios lo permitió. Ahora, otra costumbre de hombres más, lo vamos a ver un poco más temprano, más cercano a nuestra época. Otra costumbre de hombres que se volvió ley está en el libro de Esther y esto es lo que nos acerca a la próxima festividad que vamos a celebrar en los próximos días, que va a ser básicamente en la próxima semana, saliendo de la próxima semana. Y vamos a ir al libro de Esther en el capítulo número 9, versículo número 20. El pueblo de Israel está, digamos, la tribu de Judá y parte del pueblo de Israel están cautivos afuera, están en Persia, ¿sí? Están cautivos. No, no están en Persia, están afuera y sí, en Shushan, en Persia, básicamente. Y entonces, el rey da un decreto por medio del cual el pueblo de Israel tenía que morir. Ese decreto fue dado a sugerencia de una persona muy malvada que se llamaba Amán. Entonces esta persona pide que el pueblo de Israel muera, que todos los judíos sean muertos, colgados y esto. Y después el pueblo, por la misericordia de Hashem y la reina Esther, pide al rey que ese decreto se anule. Y entonces el rey firma otro decreto en el que le da oportunidad al pueblo de Israel de que se defienda en contra de los que quieran matarlos. Y después dice el versículo 20. Y escribió Mardoqueo tales cosas, envió cartas a todos los judíos que habían en todas las provincias del rey Asuero, tanto las cercanas como las lejanas, para que se reunieran en la celebración del día 14 del mes de Adar, otra vez 14 de la mano de Hashem, y el día 15 del mismo, todos los años, como días en los que los judíos tuvieron descanso de sus enemigos, en un mes que se convirtió para ellos en mes de pesadumbre a mes de júbilo, y de tiempo de duelo a día bueno, día de enviarse presentes los unos a los otros, y dádivas a los pobres. Y los judíos se comprometieron a seguir esta práctica ya indicada como Mardoqueo les había escrito, porque Amán, hijo de Amedeta, el agageo, enemigo de los judíos, había tramado la destrucción de los judíos y había echado suertes. Purim, se llama así, Purim, para determinar la fecha de la destrucción y el exterminio. Pero cuando Esther recurrió al rey, este ordenó por cartas que los malvados designios contra los judíos recayeran sobre la propia cabeza de Amán
y que él y sus hijos fuesen colgados en la horca. Por tanto, llamaron esos días Purim, como consecuencia de todas las palabras de esta carta y de lo que había visto con respecto al asunto y de lo que les había ocurrido. Los judíos decidieron que ellos, su simiente y todos los que se les unieran, 27, vuelvo y lo leo, los judíos decidieron que ellos, su simiente y todos los que se les unieran, continuaran observando escrupulosamente esos días conforme a lo establecido y según el tiempo, señalado cada año, y que esos días fueran recordados y observados por cada generación, cada familia, cada provincia y cada ciudad, y que nunca dejaran de observarse esos días de Purim, ni que pereciera su memoria de su simiente. Ahí está en la Biblia. Si no está en la Biblia, entonces no lo creo. Está en la Biblia. Los judíos tienen poder dado por Dios para traer costumbres que luego se vuelven leyes, como Purim. ¿Qué es lo importante en Purim? Dar regalos dar dádivas a los pobres, alimentos, dar regalos entre los seres queridos o seres cercanos, ¿sí? Y la carta que dice ahí, por medio de esta carta, ¿cuál es la carta? El libro de Esther, leer la Megilá de Esther. Esas son las tres cosas que se hacen en Purim, ¿sí? Hay otra cosa que es que se disfrazan, que toman, que todas esas cosas. Eso no está escrito acá. Eso es una, digamos, tradición rabínica para enseñarnos cómo se debe celebrar la fiesta de Purim, que dice que se cambió de lo más amargo a lo más jubiloso. Y el mandamiento no es emborracharse hasta vomitar, sino que el mandamiento es que si tomas vino, tiene que ser con vino rojo. Entonces si toma una copa y ya se siente como medio que quiere ir a dormir, ya eso es suficiente y con eso cumplió la mitzvah rabínica. Pero el que no puede tomar, pues no se le obliga a tomar. El que no quiere tomar, pues no se le obliga a tomar. Está así. Ahora, esos son ejemplos de cómo una costumbre se volvió una ley. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo la Torah oral, lo que conocemos como Torah oral, Mishnah, ya se manejaba el concepto dentro del pueblo judío y se conocía incluso desde Moisés. ¿Sí? Vamos a verlo en el libro de Jeremías 17, 14. ¿Sí? Vamos a ver el libro de Jeremías 17, 14. Cómo ya la Torah oral, la Mishnah, las leyes que no fueron entregadas al pueblo de Israel de manera escrita, sino que fueron entregadas de manera oral, se manejaban y la gente los conocía. Dice aquí: así me dijo el Eterno, ve y detente ante el portal de los hijos del pueblo por donde entran los reyes de Judá y por donde salen, y en todos los portales de Jerusalén, y diles: escuchad la palabra del Eterno, oh reyes de Judá y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén que entran por esos portales. Así dice el Eterno, verso 21. Cuidaos por vuestras almas y no portéis cargas en día sábado, ni las traigáis por los portales de Jerusalén, ni saquéis carga alguna de vuestras casas en día sábado, ni hagáis trabajo alguno, pero santificad el día de descanso como lo ordené a vuestros padres. Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que se endurecieron su cerviz para no oír ni recibir instrucción. Y ocurrirá, si me escucháis diligentemente, dice el Eterno, no pasando carga alguna por los portales de esta ciudad el día sábado, sino santificando el día de descanso sin hacer trabajo alguno, que entrarán por los portales de esta ciudad reyes y príncipes que se sentarán sobre el trono de David. Vendrán en carros y a caballo, ellos y sus príncipes, de los hombres de Judá y de los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. En la Gemara, o en el Talmud, en el Masejet Shabbat,
el primer Masejet, el primer capítulo, digámoslo así, la primera Mishnah del Masejet Shabbat, se habla de esos dominios, del dominio público y dominio abierto, dominio privado, de cuando se entra, digamos, un objeto o se saca un objeto, la prohibición de entrarlo a la casa, la prohibición de sacarlo. ¿Sí? Son dos prohibiciones que en realidad son 4. Eso es una Mishnah, lo que está relatando aquí, porque eso no aparece en la Torah. En la Torah aparece algo sobre cargar la leña, prender fuego, pero aquí le está hablando de no sacar carga, de no cargar, de no sacar carga. Y hay otro profeta que habla sobre los comercios, creo que es el mismo profeta, de comerciar en Shabbat. Eso no aparece en la Torah, pero aparece aquí. Es la Torah oral. Es la Torah oral. ¿Sí? Entonces la Torah oral no es una mentira, no es un invento de los sabios. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el error? ¿Qué es lo que a la gente que no conoce estos términos la marea, por decirlo así? Los transmisores, la gente que transmite esa Torah, ¿sí? Que eran rabinos, que eran campesinos, rabinos que trabajaban en la tierra, ¿sí? Y que cuando transmiten esto, también daban palabras de ellos, alegorías de ellos, ¿sí? Historias para enseñar a la gente como parábolas, ¿sí? Pero finalmente transmitían la Torah oral, la Torah que se entregó en el monte Sinaí. Entonces, el transmisor es una cosa y la Torah oral es otra cosa totalmente distinta. Y hasta hoy en día, desafortunadamente, no me refiero a la conjunción entre lo que dije anteriormente de los rabinos que transmitían por medio de alegorías. No hay conjunción en lo que voy a decir ahora. Esto es algo totalmente distinto. Hoy en día, desafortunadamente, hay transmisores, habemos transmisores, que fallamos, pecamos, ¿sí? Y que hay gente que pone la mirada en esos transmisores y que esos transmisores cometen errores y que por ende, entonces ya la gente dice, mira, toda la Torah está mal, todo el pueblo de Israel está mal, todo el pueblo judío, todo esto. El problema es el transmisor, pero no la Torah. La Torah escrita, la Torah oral, son verdad. Sus transmisores son verdaderos. Lo que se dijo en ese momento fue verdad. ¿Sí? Fue verdad. Sucedió y se enseñó hasta hoy en día. Pero hoy en día estamos sufriendo, tenemos una crisis de falta de confianza, de fe, de amor, de facilidad, que hace que ciertos transmisores, digamos que se desvíen. Y eso sucede en el pueblo de Israel. Hay que ser sincero. Así es. El primer ejemplo de eso lo tenemos hace 2000 años o más de 2000 años. Un supuesto judío que supuestamente estudiaba, ¿cierto? Se desvió y terminó construyendo después de eso, o en su nombre se terminó construyendo una religión totalmente alejada de lo que es la Torah. ¿Sí? Y otro, por ejemplo, que decía que estudiaba con Gamaliel y terminó diciendo cosas como que con las que empecé este video, que si no se cumple un mandamiento de la sola Torah, pues ya se rompió todo el mandamiento. Y cosas así que se dieron. Ahora, para cerrar este video, la conclusión es que existe la Torah oral, que fue antes de la Torah escrita. La Torah escrita recopila toda la oralidad que hubo antes y lo que viene después. Y que antes de recibir esa Torah escrita tuvieron que tener unas condiciones para poderla recibir, que fueron 10 condiciones. 10 condiciones. Y a lo que se refieren los profetas de que cada vez que el pueblo sale de un exilio, que son dispersos por todo el mundo, que hay muerte en el pueblo de Israel, que lo que sea, es cuando se rompe una de esas 10 condiciones. Que ya la Torah cambió en su condición,
¿cierto? No en la Torá, sino en la condición. Y que ahora ya no es necesario las tablas de la ley como se las entregaron nuestros padres, ¿cierto? A pesar de que ese testimonio sigue guardado en el arca del pacto. Bueno, no sigue, digamos, es lo que está ahí, no como unos que dicen que había maná y el báculo de Aarón y unas cosas ahí, ¿no? Y que ese testimonio ahora se renovó de la siguiente manera, y es que está escrito en nuestros corazones, y que cada vez que peca el pueblo de Israel no es necesario volver otra vez a construir otras tablas, ya que Dios escribe con su dedo en las tablas, sino que cada vez que nuestro corazón se quebranta y se va en pos de otros dioses, como dice el Shema, para que sus corazones no se quebranten y se vayan en pos de otros dioses que no conocieron, es cuando eso sucede, viene la tshuvá, el arrepentimiento, y volvemos otra vez, lej leja, vete hacia ti mismo, hacia tu corazón, como lo hizo Abraham desde el principio, ¿cierto? Y que se renueva otra vez ese pacto. Se renueva otra vez ese pacto para poder recibir otra vez ese testimonio y ese pacto para poder recibir otra vez la comunión, por decirlo así, entrar otra vez en el pueblo de Israel cumpliendo los mandamientos, las leyes de toda la Torá que se le entregó al pueblo de Israel. Así que ya podemos nosotros entender que la Torá oral no es una mentira y que sin la Torá oral sería imposible entender lo que está escrito en la Torá escrita, en los profetas, en los salmos, en todo esto. Muchas gracias a todas las personas que prestan atención a estos videos. Si les gusta y si no les gusta, pueden compartirlo. Si no, no lo compartan. Está bien. Si tienen más preguntas, pueden dejarlas en sus comentarios. Y nos veremos en una próxima ocasión. Que tengan un feliz día